Bien, buenas noches a todos. Los invito a que antes de empezar leamos dos pasajes bíblicos. El primero, 2 Corintios 10, 4 y 6. Dice así Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Armas que no son humanas, técnicas que no son humanas, con una condición, cuando la obediencia es perfecta. Primero Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Un Dios que está por encima de todas las cosas, al cual todas las cosas se someten, y esa es la causa por la cual Él es un Dios de victoria, por la cual Él puede garantizar la victoria. Y estos dos pasajes que leímos tienen mucho que ver con el pasaje que vamos a estar leyendo hoy en Jueces capítulo 7, que si quieren pueden ir buscando también. Y hoy vamos a estar hablando de esto, la divina victoria. La divina victoria. ¿Cómo se distingue la victoria que viene de parte de Dios de la victoria humana? Como leímos en Corintios, Dios no usa armas ni herramientas humanas y Él tiene la victoria garantizada porque a Él se someten todas las cosas son suyas. Seguramente Gedeón estaría un tanto confiado, un poco más que lo que vimos el viernes pasado, ahora que ya había reunido un ejército de 32.000 personas. ¿Recuerdan la cobardía inicial tras su llamado, la exigencia de pruebas por parte de Dios para asegurarse y que no hubiera margen de error de que realmente era Dios quien le estaba hablando y no una fascinación, una alucinación suya, y entonces así asegurarse de que estaba caminando en un terreno más sólido? Y ahora finalmente había reunido al ejército para enfrentar a los madianitas, saqueadores, de 32.000 hombres. Vamos a estar viendo que la victoria divina no tiene nada que ver con el potencial humano, y vamos a estar viendo que Dios le dio a Gedeón una lección en este capítulo de sumisión, dependencia y confianza. Pero antes de avanzar ya con la lectura del texto, indudablemente Dios quería darle a Gedeón esta lección de sumisión, dependencia y confianza. Y este ejército que había reunido, 32.000, que igualmente no parecía gran cosa frente al ejército de 120.000 que tenían los madianitas, vamos a ver cómo Dios comienza a aplicar de su extraña lógica para dar esta lección a Gedeón. Antes de avanzar, recuerden una cosa, algo que no se suele decir cuando se lee acerca de los madianitas. Si leemos el capítulo 8 nos vamos a dar cuenta que estos madianitas eran ismaelitas. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con la sierva de Sara por no querer esperar, por no ser paciente, por su ansiedad y no confiar en la promesa de Dios de que le iba a dar un hijo. Y pensaba yo al leer esto que en este caso el pueblo estaba a punto de enfrentarse a un ejército enorme de ismaelitas, en la incidencia, en el efecto que nuestras decisiones, nuestras acciones tienen en las generaciones que vienen después de nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Si Abraham hubiera esperado en la promesa de Dios, del hijo de la promesa, esta guerra hubiera sido evitada. Entonces, ahora para leer el capítulo 7 de Jueces vamos a hacer lo siguiente. Yo lo dividí en 3 episodios. En cada uno de estos episodios vamos a tratar de sacar 3 pequeñas enseñanzas. Y finalmente vamos a ver unas conclusiones, que son un grupo de 3 conclusiones que entiendo se pueden extraer de este capítulo como una aplicación para la iglesia. Hoy es todo múltiplo de 3. Vamos a ver el primer episodio, al cual titulé La reducción. Capítulo 7, versículos 1 al 8. Levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré, y desde lo que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, al tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Esta primera escena ocurre en este lugar, el manantial de Jarod, un pozo de agua, un manantial, una vertiente natural que hasta el día de hoy existe y está un poco modificada para el turismo. Todos los que visitan Tierra Santa, entre los lugares que visitan es el manantial de Jarod, donde se hizo la reducción del ejército de Gedeón. Partimos de un número grande, 32.000, luego se bajan 22.000, que eran los 22.000 que tenían miedo. Y luego se reduce aún más, a 300 personas, algo inimaginable. 300 personas contra un ejército de 120.000. Y entiendo que hay 3 enseñanzas que podemos sacar de esta sección de versículos. La primera de ellas es que claramente se nos muestra en toda la Biblia que Dios puede utilizar la debilidad. Segunda a los Corintios 12:10 dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Zacarías 4:6 leemos: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primera a los Corintios 1:27 dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y después, unos versículos más adelante, en el 31, Pablo agrega: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esta era la causa, el mismo texto lo dice. ¿Por qué Dios reduce el ejército? Para que no quede ninguna duda de que quien iba a estar luchando contra los madianitas era el mismísimo Dios, y que no eran los israelitas por su propia fuerza y potencia que iban a vencer al ejército. Les estaba enseñando dependencia total de Dios y confianza, porque ¿quién va a ir a una guerra desarmado y no listo para luchar como iba a ser este ejército? Se necesita confianza, se necesita fe, indudablemente. En segundo lugar, la cobardía, en este relato al menos, era una señal de la falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que iba a vencer al ejército enemigo. Y la primera prueba para que se reduzca el ejército es filtrar a aquellos que tenían miedo. Aquellos que tienen miedo, sacalos. Aquellos que tienen miedo, sacalos. Versículo 8. ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Traducción en lenguaje actual dice: y si alguno tiene miedo, es mejor que regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. El pesimismo, la negatividad, la falta de fe puede ser contagiosa. Se contagian fácilmente, mucho más que la fe y el optimismo. Debemos ser prudentes entonces al escuchar a personas que nos vienen con un discurso pesimista, negativo, falto de fe, y tenemos que ser prudentes y evitar nosotros emitir ese discurso. Muchas veces frente a desafíos del ministerio, de lo que fuera, en los distintos ámbitos de la vida, tenemos un discurso sumamente negativo, tal vez porque no estamos confiando lo suficiente en Dios. Tenemos que tener cuidado con este tipo de actitudes. Y finalmente, tercera enseñanza que podemos extraer de estos primeros versículos es que Dios escoge soberanamente a sus siervos para el ministerio. Luego del primer filtro, en el cual se van 22.000, que eran los 22.000 que les faltaba la fe porque tenían miedo,
o que tenían miedo porque les faltaba la fe. Hay otro tipo de selección, bastante curiosa, por cierto. Yo no creo que ningún ejército en la historia de la humanidad haya hecho este proceso de admisión para los soldados que formen una armada, que formen un ejército. Toman agua y dependiendo de si te llevas el agua a la boca con las manos o si te arrodillás y la tomás directamente de allí del estanque, va a determinar si quedás en el ejército o no. ¿Qué virtud tenían aquellos que se llevaron el agua con sus manos hasta la boca por encima de los que se arrodillaron a tomar el agua? Absolutamente ninguna. Hay quienes que acá especulan un poco y dicen, bueno, aquellos que se llevaban el agua a la boca estaban un poco más alertas que el otro que directamente quedaba ahí completamente a la merced de un atacante. Bueno, realmente eso es bastante especulativo. Yo lo que veo acá es una metodología sumamente arbitraria de parte de Dios para hacer una selección basada pura y exclusivamente en su soberanía. Y Dios escoge soberanamente a sus siervos. Pablo afirma en Gálatas que Dios lo apartó a él desde el vientre de su madre. ¿Para qué? Para predicarle a las naciones gentiles. ¿Qué mérito había tenido Pablo desde el vientre de su madre para que Dios lo apartara para este ministerio? ¿Qué palmarés, qué logros tenía Pablo? Absolutamente ninguno. Dios lo escogió soberanamente desde el vientre de su madre para que cumpla un ministerio. Y nos dice también la palabra que Dios reparte dones soberanamente como Él quiere y a quien quiere, y cada uno tiene que ejercer la tarea para la cual Dios lo llamó al ministerio soberanamente. Aquellos que habían bebido de la forma que Dios determinó que no se debía beber en aquel entonces iban a quedar afuera del ejército. No porque fueran peores, no porque tuvieran menos fe, porque vimos que el filtro de la fe ya la habían pasado, sino porque Dios decidió soberanamente que así fuera y así se sometieron a su voluntad. Entonces, vamos a seguir al siguiente episodio, el cual titulé La Previa. Yo siempre cuando veo películas, me gustan mucho las películas de otras épocas, medievales, de ese estilo, que normalmente hay enfrentamientos bélicos, mano a mano, no con drones, no con cosas raras, mano a mano. Y yo imagino esa noche antes de que los ejércitos se cruzaran en el campo de batalla, y me imagino si yo estuviera en ese lugar, calculo que me temblaría absolutamente todo, no podría pensar en nada. Realmente no estoy hecho para ese tipo de cosas, pero me imagino cuáles serían tal vez los sentimientos del ejército, sentimientos encontrados que se yuxtaponían, ¿verdad?, entre la promesa de este Dios soberano que tiene la victoria garantizada y el ver un ejército que era innumerablemente más grande que el que tenían los israelitas. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre en la previa. Vamos a leer los versículos 9 al 15. Dice lo siguiente: Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Esta escena ocurre más o menos en un lugar así. No sabemos exactamente, pero el campamento de
los israelitas estaban en un monte en Galad, según leímos en los primeros versículos. No sabemos bien en cuál, pero esta es la región de Galad y hay muchos montes. Entonces sería más o menos una cosa así, unas sierras y abajo un valle. El ejército enemigo, los madianitas, están en el valle de Jezreel, que después lo vamos a ver. El ejército de Israel estaba en un lugar más alto, por eso se habla de descender al campamento enemigo. Al parecer todavía había algún atisbo de duda en Gedeón y Dios le dice, si te queda alguna duda, descendé al campamento contrario y fíjate lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En primer lugar, que Dios da paz a su siervo. Dios tranquiliza a Gedeón. Levántate y desciende al campamento porque yo, escuchen bien, lo he entregado en tus manos. Me encanta cuando, particularmente en el Antiguo Testamento, Dios se refiere al tiempo futuro, semánticamente hablando, utilizando gramaticalmente el tiempo pasado. Porque la guerra no se había llevado a cabo, el ejército madianita no había sido aún entregado en las manos del pueblo de Israel, sin embargo, Dios lo da por sentado. Yo lo he entregado en tus manos. Después vamos a ver que repite lo mismo los madianitas, que están contando el sueño, que dice que su campamento había sido entregado en las manos de Israel, y finalmente Gedeón lo va a afirmar, transmitiéndoselo al pueblo. Jehová ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Solamente un Dios que no tiene limitaciones temporales y que no tiene limitaciones potenciales puede hacer una afirmación como esta. ¿Quién otro más que Dios podría afirmar que la guerra está ganada cuando aún ni siquiera se fue al campo de batalla? El ejército había sido entregado en las manos de Gedeón y de Israel y esto da paz, tranquiliza a Gedeón. En el versículo 6-16 podemos ver en segundo lugar que Dios promete su presencia nuevamente a Gedeón. Ciertamente yo estaré contigo. Ciertamente yo estaré contigo. La presencia de Dios es un tema fundamental en el Antiguo Testamento. La Biblia constantemente nos enseña que Dios mora presencialmente de forma permanente con su pueblo. Lo podemos ver en el campamento desde el Éxodo hasta el asentamiento en Canaán constantemente. La presencia de Dios va y mora con el pueblo. Y podemos pensar en las palabras de Jesús, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días. Esta promesa se cumple en nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estemos conscientes de ellos o no, estemos conscientes de esta promesa o no, Jesús está constantemente, por medio de su Espíritu, con nosotros, acompañándonos, cuidándonos, evitándonos caer en el error. Y lo triste es que a menudo nosotros vivimos como si al lado nuestro no hubiera nadie. Y enfrentamos nuestros propios problemas solos y cedemos ante el pecado y la falta de santidad, como si no hubiera nadie que está al lado nuestro. Dios está con nosotros constantemente, permanentemente. Él prometió su presencia y Él cumple sus promesas. Y en tercer lugar, la providencia divina ayuda a que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios. Lo escuchábamos recién, lo decía Adolfo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Todas las cosas que ocurren cooperan a bien. Y eso es lo que ocurrió cuando Gedeón desciende con su siervo al campamento y casualmente escucha a un madianita que había tenido un sueño y casualmente otro madianita interpreta ese sueño y le dice, esto es la mano de Gedeón que se nos viene encima para derrotarnos. Este es Gedeón que viene para derrotarnos. ¿De dónde salió esa interpretación? La providencia de Dios guiando allí todas las cosas para que obren para el bien de Israel y de Gedeón. Y si tenía alguna duda todavía Gedeón, esto terminó de darle la seguridad y la confianza que necesitaba para que finalmente el ataque que Dios había planeado se lleve a cabo. Y es así que llegamos al tercer episodio, el cual titulé La Victoria y que es central en este mensaje. Vamos a leerlo, versículos 16 al 25, dice: Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros.
ni un arma, ni una armadura. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, el ejército enemigo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sitá, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meholá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Finalmente se obtiene la victoria, y esto ocurre en el valle de Jezreel. Es decir, una planicie que está allí entre todos estos montes de los cuales veníamos hablando y donde ese ejército multitudinario, descomunal, estaba acampando. ¿Y qué podemos destacar de este relato? 3 cosas, brevemente. En primer lugar, que los planes de Dios no siempre parecen los más lógicos. De hecho, a menudo parecen bastante ilógicos. ¿Quién en su sano juicio iría a enfrentar al héroe campeón del ejército filisteo, que además es un gigante, simplemente con una honda y sin ningún tipo de armadura? Allí está el plan humano de Saúl, lleva mi armadura, lleva mi espada, pero el plan de Dios tenía en mente otra cosa y funcionó. ¿Para qué? Nuevamente, para garantizar que la victoria no fue de David, fue de Dios. ¿Quién en su sano juicio creería que se puede alimentar a una multitud de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños con 5 panes y 2 peces? Nadie. Evidentemente nadie en su sano juicio lo haría. Nadie que piense lógicamente lo haría. Sin embargo, Jesús lo hizo. Los planes de Dios no van de la mano con la lógica humana. Y muchas veces queremos aplicar la lógica humana y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, en lugar de someternos a lo que Él enseña en su palabra confiadamente y dejar que Él haga la obra. Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué proyecto, qué plan vamos a poder proponerle a este Dios cuyos pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros? Ninguno. Sometámonos a sus planes por más ilógicos que parezcan desde la perspectiva humana. En segundo lugar, Gedeón enseñó con el ejemplo. Fíjense el versículo 17. Miradme a mí y haced como yo hago. Este líder del pueblo no dijo simplemente lo que tenían que hacer, sino que lo hizo él primero y los demás imitaron lo que él estaba haciendo. Y muchas veces pretendemos que las demás personas hagan cosas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer y ni siquiera nosotros hacemos. Vemos a lo largo de la Biblia que si hay una manera de ejercer cierto liderazgo que sea efectivo, es haciendo para aquel que está siguiendo mis pasos, haga e imite lo mismo que yo estoy haciendo. Lo vemos en Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Lo vemos en Jesús. Aprendan de mí, le dijo a sus discípulos textualmente.
predicar con el ejemplo, enseñar con el ejemplo. No importa tanto lo que decimos, aunque sí es importante desde luego, si no va acompañado de lo que hacemos. En tercer lugar, este pasaje de victoria, podemos ver que todo el ejército, las 300 personas que conformaban este ejército, tuvieron un mismo grito de guerra unánime. ¿Y cuál era este grito de guerra? La espada de Jehová y de Gedeón. Noten lo siguiente, no había dos espadas, la espada de Jehová y de Gedeón. La espada era de Jehová. Gedeón estaba aferrado al mango de esa espada. Y todo el pueblo estaba convencido que ese era el camino a seguir, aferrarse a la espada de Jehová. Ahora, cuando hablamos de la espada, sin duda, seguramente muchos de ustedes están pensando en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo habla de la armadura que utiliza el creyente para luchar esta batalla que tenemos que luchar día a día, no contra carne y sangre, ¿verdad? Y allí Pablo dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿En qué consiste esa espada? Que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, que es verdad, en la cual confió Gedeón y confió el pueblo, a ella estaban aferrados para obtener la victoria y finalmente Dios le da la victoria. ¿A qué nos vamos a aferrar en esta época de verdades relativas, en la cual nada es absoluto y en la cual nada es terreno sólido para pisar más que en la palabra de Dios, la cual entendemos como nuestra única norma de fe y conducta? Era una sola espada y Gedeón la estaba empuñando y el pueblo la estaba empuñando, y esto es lo que les dio la victoria. Por lo tanto, algunas conclusiones que podríamos sacar de todo esto. Ustedes recordarán cuando hace algún tiempo atrás estudiamos Apocalipsis 2 y 3, donde están las cartas a las iglesias y en donde se habla de algunos errores y algunas virtudes que las iglesias de Asia Menor tenían, y hay algunas advertencias, y cada una de esas cartas a las 7 iglesias termina diciendo al que venciere, lo cual nos da la pauta de que una iglesia puede ser vencedora o una iglesia puede ser derrotada por el enemigo. Al que venciere. Podemos sacar algunas conclusiones de este capítulo 7 de Jueces respecto de cómo una iglesia tiene que tener la victoria que solamente Dios da. Sí, entiendo que sí, y entiendo que pueden ser 3 puntos. En primer lugar, hay que permanecer unidos. El ejército era como un solo hombre con una sola espada. Luchaban a la par, luchaban unánimemente y luchaban motivados por una misma promesa divina. Juan 17, 21, en donde está la famosa oración de Jesús pidiendo la unidad de los creyentes de todos los tiempos, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean victoriosos en este mundo en el cual están habitando. Efesios 4:3, el apóstol Pablo dice que tenemos que estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se puede obtener victoria si el ejército que lucha no está unánime, siguiendo una misma estrategia y siguiendo una misma voluntad, que es la voluntad de Dios. En segundo lugar, tenemos que permanecer obedientes. El sabio no es el que dice la voluntad de Dios, sino aquel que la hace. No es sabio aquel que habla de lo que hay que hacer, es sabio aquel que hace lo que hay que hacer. El Salmo 81, 13, 14 dice: «Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios». ¿Recuerdan el primer pasaje de todos que leímos en Corintios? Había una condición, la obediencia, y podemos verlo que en este caso el pueblo fue obediente al plan de Dios y obtuvieron la victoria. En tercer lugar, tenemos que permanecer fieles. Cada uno del ejército de los 3 escuadrones que se habían allí armado permanecieron firmes en sus puestos, se nos dice. A pesar de que no tenían armas, no tenían equipamiento de asedio, no tenían armaduras, había un ejército enorme,
pero permanecieron firmes en sus puestos confiando en la promesa de Dios. A pesar de los temores y las dudas que pudieran tener, confiaron en la tarea que Dios les había encomendado. Porque si Dios les había encomendado soberanamente esa tarea, seguramente ellos tenían fe en que Dios iba a proveer todo lo necesario para que esa tarea se lleve a cabo y se termine y Dios culmine la obra que había empezado en ellos. Lucas 22, 35 nos relata una conversación de las tantas que Jesús tuvo en el aposento alto en la última cena con sus discípulos. Y entre otras cosas, Jesús les hace recordar a los discípulos aquel momento en el cual los mandó a predicar por toda la tierra de Israel. Y allí Jesús les dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, no que estaban descalzos, no tenían calzado extra o tal vez no el calzado adecuado, pero los mandó sin un equipamiento especial para que lo hicieran. Jesús concluye diciendo: ¿les faltó algo? ¿Les faltó algo? Y ellos respondieron: nada, nada. ¿Les faltó algo? Nada. Jesús los mandó y los encomendó una tarea. Tal vez desde su perspectiva no estaban lo suficientemente equipados para realizarla, aún así no les faltó absolutamente nada. Si Dios encomienda una tarea, Él provee las cosas necesarias, los medios, las herramientas para que podamos obedecer y cumplir a nuestro llamado. Vamos a leer un último pasaje, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, obediencia. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, fidelidad. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Finalmente, victoria. Si permanecemos obedientes, si permanecemos fieles, si permanecemos unidos, Dios finalmente es quien va a dar la victoria. No por nuestros propios medios, sino por los medios de aquel que obra soberanamente y al cual todas las cosas en este universo se sujetan. Que pueda hacer esto una experiencia en nuestras vidas, que pueda hacer esto una experiencia en esta iglesia, en este lugar, para que podamos de este modo ser victoriosos y, como dice Apocalipsis, podamos ser vencedores. Amén.